Crecer y vivir en un país en crisis es como vivir en una montaña rusa que no se detiene, que no te deja bajar, que te sacude y te golpea. Ser cubano es aprender a vivir en un campo de batalla donde no hay enemigos ni aliados, solo supervivientes que buscan una orientación constante hacia la fuerza, una que no se rompa, que no se doble, que no se rinda. Ser cubano es crecer con una voz que no se olvida. Cuando uno es pequeño, vive en un mundo de fantasía y a veces muy lejos de la realidad. Aunque los adultos se esfuercen por explicarnos muchas cosas, no las entendemos, por lo que ese mundo a veces queda reducido a lo superficial de tu entorno, de tu familia. Creo que es lo que me pasó a mí en esos tiempos, en que todo cambió de golpe. Cuba siempre ha sido diferente, pero ¿cómo podría saberlo un niño pequeño cuyo pueblo tenía todo lo que él puede soñar? En el año 1991, Cuba entra en lo que se conoce como el periodo especial, lo que suponía grandes cambios para un muchacho de apenas 14 años, que apenas empezaba a entender el mundo y sus alrededores. Empecé a ver, por ejemplo, cómo se formaban colas fuera de las gasolineras, porque el combustible empezaba a escasearse. De la misma forma, llegaron los apagones, los cuales jamás había experimentado, y así, poco a poco, me fui dando cuenta de la dura realidad que estaba viviendo, no solo yo, sino también un país entero. Desde ese momento, esa niñez tan peculiar se quedaba atrás a base de comprender cosas que para mí eran incomprensibles y me empujaban a adaptarme a los nuevos tiempos. Cuando terminé noveno grado, la situación en casa había empeorado y yo pasé de estar acostumbrado a tenerlo todo a no tener nada de eso. Creo que fui bastante receptivo con la situación. Traté siempre de ver el esfuerzo de mis padres por criarnos y educarnos como lo merecíamos. Y claro está que lo lograron. Yo estaba muy acostumbrado a mi casa, pero me tocó empezar a estudiar en una escuela que se llamaba vocacional para alumnos aventajados, por así decirlo. Pero la situación era muy difícil. Yo, por ejemplo, tuve que acostumbrarme a tener un solo par de zapatos. Cuando llegaba los fines de semana a la casa, mi padre llevaba los zapatos a un zapatero para que le colocara nuevos clavos. Si le dábamos la vuelta a los zapatos, podíamos encontrar 50 o 60 clavos por esas reparaciones. Mi objetivo en aquella época, y el de todos los jóvenes como yo, era terminar esos 3 años de preuniversitario en aquella escuela y lograr postular a la mejor carrera, porque sabíamos que era nuestro futuro, que en esos tiempos de periodo especial había que lograrlo, pero sobre todo garantizarlo. Pese a la alegría de llegar a la casa los fines de semana, también pude experimentar momentos de tristeza. Recuerdo en una ocasión encontrar a mi padre, que hasta ese momento había trabajado como taxista, tomándose una botella de ron con un compañero porque habían quedado sin trabajo. Y aunque los chistes a mi padre nunca le faltaron, al mirar sus ojos pude ver su tristeza. Estudié la carrera de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de Holguín, Mariana Grajales. Quedaba cerca del hospital y relativamente cerca de mi pueblo. Sin embargo, opté por una residencia, por lo que prácticamente permanecí ahí durante toda la semana, ya que estudiar mucho y viajar todos los días a la casa era algo cansón y la parte económica tampoco ayudaba mucho. Eran tiempos muy duros y el periodo especial en Cuba hacía que las familias tuvieran que sacrificarse mucho para que un hijo pudiera completar sus estudios universitarios. Siempre fui un estudiante aplicado y aunque nunca fue el mejor, nunca estuve atrás. Y me destacaba en los estudios, pero nunca dejé de ir a un juego de béisbol, al cine o a una fiesta aunque no supiera bailar. Tras 6 años de carrera, al final pude hacerme médico y creo que el mérito no fue solamente mío, pues mi familia jugó un papel fundamental al apoyarme y estar todo el tiempo conmigo en las buenas y en las malas.
El nacimiento de mi hija en el año 2007 creo que fue un giro radical en mi vida. Hasta ese momento yo no concebía dedicarle mi vida a otra persona. Y desde ese primer momento en que la vi, mi universo comenzó a girar en torno a ella. Mi hija se convirtió en la persona más importante de mi vida. Creo que todo el que se convierte en padre me entiende. Luego de 2 años trabajando como anestesiólogo, me dieron la oportunidad de venir a trabajar a Venezuela. Fue un momento muy duro porque tuve que tomar decisiones un poco fuertes. Yo venía a trabajar a un país lejano y regresaría a Cuba cada año, pero serían varios meses separado de mi familia y sabía cuánto les iba a doler mi partida. Relájese un poquito, señor. Voy con un huesito, ¿ok? No levante la cabeza. Y concluimos. ¿Listo? Ok, levanta la cabeza. Venir a Venezuela fue una experiencia muy importante en mi vida. Además de conocer un nuevo país y una nueva cultura, pude ayudar a mi familia, ayudar a mi hija y también a mí mismo que tanto lo necesitaba. A veces el cubano tiene que poner la vida en una balanza y saber que en Cuba tienes que tomar esas decisiones tan difíciles y dolorosas para poder seguir adelante. De no ser por aquella misión médica que cumplí aquí en Venezuela, la vida se me hubiera planteado muy difícil. Cuando tuve que dejar a mi hija estando en Venezuela, creo que fue el momento más difícil porque sabía que pasaría mucho tiempo para poder verla de nuevo. Y aunque fue muy doloroso, era consciente de lo necesario de ese paso en su vida, pues en Cuba sencillamente no se nos permite progresar. Tenemos un límite que nunca vamos a poder cruzar. Gracias a Dios, acá en Venezuela, pude encontrar una mujer maravillosa que me dio una estabilidad que necesitaba y también una familia que me apoyó. El momento más importante de mi vida, aunque se pudieran nombrar varios, fue el reencuentro con mi hija después de 7 años. Sé que Dios me ayudó demasiado para que las condiciones se dieran en ese diciembre y pudiéramos darnos ese abrazo que nos debíamos. Mi hija ya no era una niñita, sino toda una jovencita, aunque en mi corazón persistía esa pequeña niña mientras la abrazaba. La vida me ha dado buenos y malos momentos, y aunque no podemos evitar las dificultades, estoy seguro de que podemos aprender de ellas. Al final lo que importa no es lo que nos pasa, sino cómo lo vivimos y cómo lo contamos.